Quiero darle la bienvenida ahora al médico Esteban Ortiz, experto en salud pública y global, médico investigador. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola Liz, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá también. Bueno, hasta el día de ayer en el país se confirman 46.751 casos de contagio de COVID-19. En la provincia de Pichincha, que es la segunda en sumar el mayor número de casos, se registran 5.233 y de estos 4.792, según las cifras oficiales, están en la capital, en Quito. Usted, como médico investigador, ¿qué análisis hace de estas cifras en torno a lo que está sucediendo, como digo, en la capital del país? Bueno, muchísimas gracias. En realidad la situación de la capital es un poco diferente a la del resto del país. Nosotros tuvimos medidas de contención muy fuertes que las implementamos al inicio del brote. Acuérdense ustedes que mientras en Guayaquil y en Guayas existían mucho más casos, en Quito tuvimos un retraso de tal vez 3 o 4 semanas que nos permitió obviamente conocer cómo se comporta la enfermedad y eso ralenteció los números de los casos nuevos. Por lo tanto, nosotros no vimos la primera oleada tan grande y tan masiva que tuvo, por ejemplo, la provincia del Guayas. Nosotros vemos ahora, ayer justamente analizaba el crecimiento en el número de casos conocidos de COVID-19 en Guayas y especialmente las muertes, pues fue sumamente alto, más o menos al final de marzo y al inicio de abril. En Quito, sin embargo, nosotros al tener estas medidas de autoaislamiento, de confinamiento, lo que hicimos fue disminuir la velocidad de transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Somos una población que era susceptible al virus, a enfermarse, pero la mayoría de gente se guardó en sus casas y esto disminuyó la transmisión y tuvimos casos que si bien iban aumentando, pues el crecimiento era relativamente sostenido y obviamente pausado. Lo que nosotros hemos explicado en redes sociales es que hemos logrado nosotros estos 4.000 y pico de casos, pues básicamente prorratearlos durante un periodo de 5 meses hasta la fecha de ahora y acuérdense ustedes que la hospitalización de ese porcentaje de pacientes que puede ser tal vez entre un 3 a un 5% del total de los casos conocidos de COVID-19 requieren algún tipo de cuidados intermedios o intensivos en las salas de hospitales del país. En este caso en Quito, especialmente estas camas se ocupan y se desocupan muy lentamente. Nosotros ayer, el día de ayer hemos hablado con las terapias intensivas y claro, están saturadas al 100%, ¿no? Y precisamente eso quería preguntarle, hay una preocupación en torno a eso, sobre todo en lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos. ¿Podría estar llegando a su capacidad máxima la infraestructura hospitalaria y esto no iría de la mano con la demanda que hay de camas debido al número de contagios que necesitan hospitalización por este COVID-19 en Quito? De acuerdo. Justamente el día de ayer con los principales hospitales de Quito tuve alguna conversación telefónica. En realidad los hospitales están al 100%. Las camas de terapia intensiva que teníamos al inicio del brote pues fueron insuficientes. El Ministerio de Salud creó nuevas camas. Cada día se están adaptando nuevas camas, se están consiguiendo nuevos ventiladores y se van abriendo distintas salas. El día de ayer el hospital Carlos Andrade Marín igualmente abrió la sala 6. Ya no solamente las terapias intensivas están a full, sino también las camas que usualmente están destinadas para pacientes COVID-19 que no requieren, por ejemplo, asistencia ventilatoria o algún tipo de ventilador. Entonces, en ese sentido, pues en Quito, las camas de las terapias intensivas y de los cuidados intermedios están a full. Básicamente sale un paciente con el alta o lamentablemente fallece e inmediatamente hay 2 o 3 pacientes esperando. Y esto obviamente responde, nuevamente les digo, a que la enfermedad, por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, pues mínimo se quedan 7 días en terapia intensiva o en un ventilador. En el Pablo Arturo Suárez, de 5 a 7 días igual. Y máximo pueden quedarse entre 20 a 30 días. Por lo tanto, un ventilador, el recambio es sumamente lento. Y esa es la recomendación que nosotros le damos a la población. No quiere decir que porque cambiamos de semáforo, tenemos nosotros la erradicación del virus. Los casos siguen en Quito, la transmisión comunitaria se mantiene. Obviamente la velocidad de transmisión a nivel epidemiológico ha disminuido, pero esta velocidad de recambio de las camas nos obliga a repensar que en un futuro cercano tendremos que buscar una opción, por ejemplo, generar algún sitio donde tengamos tal vez 20 o 30 camas adicionales de terapia intensiva, porque hasta el día de ayer, como les decía, la ocupación virtualmente de los hospitales públicos de Quito es del 100% en las salas destinadas a COVID-19, ¿no?
Ahora, pero quizás cuál es la proyección también dentro de esa curva de contagios en la capital una vez que se toman medidas como, por ejemplo, todavía no abrir el transporte interprovincial, alargar esa medida hasta el 1 de julio, que es lo que se anunciaba el día de ayer desde el COE cantonal, precisamente para evitar que aumente el número de personas positivas con coronavirus. Bueno, efectivamente estas son medidas que van a ayudar. Acordémonos nosotros que la forma más fácil de disminuir los casos es del confinamiento, estar en la casa. Mientras yo estoy en la casa no contagio al vecino ni a la familia, entonces eso disminuye el riesgo. Entendemos nosotros que el cambio de semáforo respondió a algunas otras de estas variables, pero claro, disminuir el transporte interprovincial va a disminuir el riesgo de que la gente se aglomere y que obviamente se contagie. Nosotros entendemos que el mayor riesgo confiere en los lugares cerrados, los lugares que aglomeren mayor cantidad de gente, y pues claro, en estos lugares nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, en los mercados, en los centros comerciales donde la gente se agolpa. Yo he visto que la gente, con buenos ojos, la gran mayoría de personas, está usando mascarillas, está respetando hasta cierto punto el distanciamiento físico. Vemos que eso, por ejemplo, en el número de nuevos casos, ayer revisaba, el crecimiento en Guayas es del 0%, digamos, la última semana, y en Quito va del 2 al 1, otro día al 3, en relación al día anterior. Pero lo que nosotros no queremos es que la gente se relaje y la gente piense que tiene que salir a hacer fiesta, no usar mascarilla, a ver a todos sus familiares, a todos sus colaboradores, porque eso sí va a aumentar el riesgo de que nosotros nos contagiemos. Y en este punto, actualmente, un paciente adicional es un paciente en exceso. Lo que decíamos ayer, por ejemplo, el Eugenio Espejo es un hospital de código rojo que recibe traumas, recibe accidentes de tránsito. En Quito, el cambio de semáforo, por ejemplo, ocasionó 900 y pico de accidentes de tránsito, y esas personas requieren terapia intensiva. En este punto, esas personas no van a tener acceso a una terapia intensiva. Una persona que potencialmente se podía salvar, no se va a salvar porque no tiene dónde ser atendido, ¿no? Entonces, mucho ojo a la ciudadanía. Esto es importantísimo entender. Si la gente sale, pues tendremos que guardarnos nuevamente, y en los cálculos que hemos hecho muy rápidamente, necesitaríamos 2 meses de confinamiento para tratar de liberar las terapias intensivas, algo que seguramente desde el punto de vista económico, político y social va a ser imposible. Por lo tanto, la obligación y la responsabilidad es de todos. Doctor, y esto guardando las proporciones, ¿no? Porque estamos hablando de ciudades quizás más pequeñas, pero este panorama que se vive podría estarse repitiendo también en otras partes de la Sierra Ecuatoriana, dentro del análisis que usted ha hecho en torno al movimiento del COVID-19 en el país. Sí, bueno, aquí cabe recalcar nuevamente, he tratado de acceder a los datos públicos. Los datos no son asequibles de la manera que nosotros los necesitamos. Acuérdense ustedes que los reportes diarios es un reporte informativo, pero desde el punto de vista analítico es muy complejo usar eso para analizar. Aquí solo tengo una percepción y soy simplemente muy claro en esto. Esto es una percepción que me la han dado la gente de, por ejemplo, de los hospitales de Quito. Me han dicho que el requerimiento de camas de los cantones aledaños, por ejemplo, a Quito, de Machachi, aparentemente de esos ha disminuido en relación a los hospitales que requieren en Quito. Pero tengo entendido que en Cuenca, tengo entendido que en Ambato y en Riobamba, igualmente la ocupación de las camas pues está al tope. Por lo tanto, este problema se lo venía a venir, porque cuando nosotros buscamos ese famoso aplanamiento de la curva, lo que logramos es que los casos se diluyan en el tiempo. Y vean ustedes que Quito ha logrado que en 5 meses tener, digamos, 4,000 y pico de casos, mientras que lamentablemente los hermanos de Guayaquil, ustedes bien lo saben, no tuvieron ese tiempo y los casos se agolparon en un mes. Y eso saturó los sistemas hospitalarios y eso provoca más muertes. Lo que nosotros estamos viendo en Quito es que el sistema está a full. Por lo tanto, el llamado de atención tal vez a las autoridades es: ya pensemos en qué vamos a hacer en las siguientes semanas. Por ejemplo, abrir una terapia intensiva en el viejo hospital, en el viejo aeropuerto, pensar tal vez si es que los médicos intensivistas del sector privado deberán ser contratados en el sector público con un contrato ocasional por 1 año, porque definitivamente no solamente son ventiladores, también son especialistas, son intensivistas, son personal especializado que trabaja en estas unidades. Y eso tienen que pensar, porque si venimos con los casos que vienen y esta semana es fundamental porque se cumplen los 7 días del periodo de incubación, y ya deberíamos tener un repunte de los nuevos casos que se pudieron haber dado por el cambio de semáforo. Si es que mañana tenemos 30 requerimientos en una terapia intensiva, 30 requerimientos, y es un exceso. Vamos a empezar a ver gente en los corredores. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria tienen que ya pensar en cómo sobrepasar esa capacidad en algún otro sitio. Tal vez generar una sola terapia intensiva muy grande en alguno de los hospitales ya de Quito, pongo el ejemplo el de Calderón, o en el viejo aeropuerto poner 50 camas
poner las tomas de oxígeno, poner infraestructura y tal vez pedir apoyo inclusive a los hermanos de Guayaquil, tal vez tendrán que traer intensivistas acá, tal vez los ventiladores, que por ejemplo en Guayaquil, esto nuevamente no hay datos, pero es lo que me han dicho, hay un 40% de camas libres, esos ventiladores podrían venir a Quito con intensivistas y prepararse para tal vez esta oleada de casos que requieran terapia intensiva, ¿no? Bueno, en Guayaquil las autoridades han dicho que quienes están ahora ingresando en los hospitales, precisamente gente que viene de otras partes del país, de otros cantones cercanos a atenderse acá, donde se ha logrado controlar la mortalidad por COVID-19. Ya tiene varios días la ciudad de Guayaquil donde no se registran casos de muertes por esta enfermedad. En todo caso, quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana haciendo un análisis de lo que está sucediendo por el tema de COVID-19 en la capital. ¿Cuál es la situación que se vive ya hoy en día? Muchísimas gracias. Un abrazo.